Dale, profe. Primero les tomo asistencia. Aime, Alegro, Balestrino, Presente. Bur, Presente. Campaña, Presente. Casas, Presente. Cielo, Castelli, Presente. Del Paso, Di Princio, Presente. Echeverry, Presente. Fischer, Presente. Francikovich, Presente. Gentili, Presente. Isach, Presente. Jaef, López, Lunardi, Marengo, Presente, profe. bien, Mazzolini, Presente. Minino, Presente. Minoura, Presente. Muljal, Presente. Pacífico, Pacini, Presente. Pavicic, Presente. Peña, Presente. Poli, Presente. Porachia, Presente. bien, 40, Cuatrocolo, Presente. bien, Rosado, Presente. Zaguán, Presente. Sermoneta, Presente. Shinji, Presente. Simonielo, Presente. Sosa, Presente. Esparado, perdón, sí, Esparado, Presente. Tornator, Presente. Trognot, Presente. Vázquez, Presente. Unino. Profe, Alegro presente. Ahí vamos. Alegro. Perfecto. ¿Alguien más que no haya nombrado o que...? Bueno, de última después. Ahí está. Bien. Ustedes me dirán. Perdóname que te interrumpa, yo te quería hacer una pregunta. Decime. No sé si se podrá, pero ¿hay chance de que el parcial sea el viernes de la semana que viene? Porque la gran mayoría recién ayer rindió física, y por lo menos por lo que hablamos en el grupo, como que nadie arrancó a estudiar todavía. Y nos queda re poco tiempo. Si se puede, no sé. Creo que alguien le mandó un mail al respecto, preguntando si se podía hacer el cambio. Bien. Bueno, sí, si todos están de acuerdo, se puede tomar el viernes de la semana del curso, que bueno. Profe, se te trabó. Se trabó, profe. Todos van a... disculpen, que digo que se podría tomar el viernes que viene, pero tienen que estar todos de acuerdo.
¿Está? Y eso, o sea, todos ustedes, digamos, de acuerdo. Más que nada porque, bueno, hay que definirlo hoy y, bueno, obviamente van a rendir todos el mismo día. Entonces, si están todos de acuerdo ustedes, se pasa del martes al viernes de la semana que viene. Sí, profe, creo que Sí, yo creo que sí. lo habíamos hablado ya con los chicos, por eso mandamos el mail. Perfecto, perfecto. Sí, sí, es así. El viernes entonces. Buenísimo. Bárbaro. Lo que yo entiendo que el martes Mariana probablemente continúe con la teoría por una cuestión de tiempos. Avance, Sí, quiero sí, decir, está bien, ¿no? está bien. Pero bueno, al menos les da unos días más. Igual no se confíen porque son 2 días más, entonces tampoco es mucho más tiempo, entonces traten de aprovechar lo que les queda, ¿no? Estaba buscando un ejemplo, sí. ¿Hasta qué ejercicio llevamos en la guía de electroquímica? Habíamos hecho, déjenme ver, que tengo acá el PowerPoint. En clase habíamos llegado hasta el 4 y ahora vemos en la guía. Yo les había comentado cómo resolver los últimos, si alguien quería ir adelantando, pero bueno, hoy los vamos a resolver juntos, ¿eh? Así ya les quedan todos. O sea, en el parcial van a entrar las 2 unidades completas. Bueno, Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta de la unidad 1? Sí, sí, como quieran. Si quieren arrancamos con la unidad 1 y después en orden vamos con la unidad 2, o terminamos con la unidad 2 y luego consultan la unidad 1. Eso a mí, en mi caso, me da lo mismo. Dale, si querés, decime. Sí, como quieran mis compañeros, a mí me da lo mismo. Preguntá. Bueno, tenía una pregunta de la primer clase. Sí. Hay una reacción de dióxido de azufre más oxígeno y a esa reacción la multiplicamos por 2 y había que sacar la nueva constante de equilibrio. Bien, déjame a ver si puedo abrir la clase o si la tenés para compartir vos. No la tengo, pero la busco. Bueno, si no, la busco yo acá. Debo tenerla a mano. La primera clase que dimos el repaso de equilibrio en general, ¿no? Sí, esa. Bien. La comparto para que también tus compañeros se ubiquen de qué estamos hablando. Dale, mejor. Este ejemplo estás diciendo. Sí, ese. Bien. Pregunta cuál sería la constante de equilibrio una vez que la reacción se multiplicó por 2. Y tenía la duda si había que multiplicarla por 2 o elevarla al cuadrado. Decime qué ítem es. Es la diapositiva anterior, creo. Ah, disculpe. El 2B. Ah, bien. El valor de la constante de equilibrio, por definición, va a estar relacionada con la ecuación balanceada. En general es con los menores coeficientes. ¿Está? En este caso, la constante de equilibrio la tenés expresada de esta manera,
si se multiplica todo, en todo caso, la constante de equilibrio sigue siendo la misma, ¿está bien? Lo que pasa, lo que vas a tener es un valor de Q distinto, Ah, ok, ¿está? sí, Diferente es en el caso del otro ítem que te dice la reacción inversa, ahí ya estás cambiando el sentido. En ese caso sí se multiplica por -1. claro. Sería 1 sobre la constante. 1 sobre la constante, sí. Bueno, gracias. Bien. Y de la siguiente diapositiva también tengo una duda. Está. Sí, de esa, el ejercicio C. No termino de entender por qué no afecta que se duplique el volumen y en qué caso sí afectaría. A ver, considera el equilibrio que sigue, en el cual el delta H menor que 0. ¿Cómo afectaría cada uno de los cambios siguientes en una mezcla de equilibrio en tres gases? Se agrega oxígeno al sistema, se calienta la mezcla de reacción, se duplica el volumen de la reacción del recipiente. A ver, en este caso vos tenés reactivos y productos como gases. Y pasás de 3 moles de gas, en general, ¿no? De 3 moles de gas a 2 moles de gas. Claro, lo que yo había entendido del libro es que la reacción se iba a desplazar hacia el Hacia la lado izquierda. donde se formen más moléculas. Sí, Entonces, en este caso sería a la izquierda, o por qué hacia no la izquierda. cambiaría. No, sería hacia la izquierda, sí. Ah, ok, Porque tenés 3 gracias. moles y 2 moles de la derecha. Ujú. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguien tiene así alguna duda puntual? Yo no, profe. No, todavía no arrancaron, me parece, ¿no? Es por eso más que nada. Les voy a buscar un ejemplo. Profe, Sí, ¿y entra la guía entera de electroquímica o no? ¿entra? La guía entera de La guía electroquímica. entera de electroquímica. Por eso estaba buscándole un ejemplo relacionado con con los últimos ejercicios, más que nada que están asociados con el cálculo en condiciones no estándares. ¿Bien? Ok. Porque tienen, bueno, el cálculo del potencial de celda es simple en el sentido de que, bueno, es una resta del potencial de celda del potencial de reducción menos el potencial eh, del potencial del cátodo menos la del ánodo. Pero como no hicimos cálculos en no estándar, quisiera buscarles un ejemplo primero, así después ustedes practican haciendo los de la guía. Hola, profe, disculpa, recién me pude meter por el internet que me andaba mal. Ah, bueno, ahora te agrego en la asistencia. Dale, gracias. Bueno, te comento lo que estuvimos charlando con tus compañeros. El parcial va a quedar el viernes que viene. Sí, perfecto, gracias. Ahí había visto el grupo que avisaron los Bárbaro. chicos. Acá.
Ahí les comparto. Encontré ahí un ejemplo para ver esta ecuación. Bien. El ejercicio, uy, lo agrandé mucho. El ejercicio que tienen acá, les piden que calculen la FEM. Primero vamos a escribir lo general. Nosotros sabemos que el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Bien? Entonces, esto no nos sirve siempre. ¿Por qué no nos sirve siempre? Porque estas condiciones estándar. ¿Y cuáles son las condiciones estándar? 25 grados, 1 mol o un equivalente de cada componente. ¿Bien? Entonces, eso no se va a dar siempre. Nosotros necesitamos algo más general. Acá en este ejercicio calculen la FEM a 298 Kelvin, que genera la celda descrita en el ejercicio tal, bueno, cuando el dicromato tiene una concentración igual a 2 moles, los protones tienen una concentración igual a 1 molar, yoduro 10 molar y cromo 3 1 por 10 a la menos 5 molar. Bien, y acá tienen la ecuación neta de la oxidorreducción. ¿Está bien? Entonces, en esta ecuación, ¿quién se está reduciendo? ¿Quién pasa de un estado de oxidación más alto a un estado de oxidación más bajo? El yodo. Ah, los escuché muy bajitos, disculpen. El yodo. El yodo se está reduciendo. ¿Todos de acuerdo? ¿De qué estado de oxidación a qué estado de oxidación cambia? De menos a 0. De -1 a 0. Bien, entonces ¿se está reduciendo o se está oxidando? Oxidando. Oxidando, Sí. bien. Entonces, el yodo se oxida ¿y quién es el que se reduce entonces? El cromo. El cromo, ¿bien? El cromo se va a reducir ¿y de qué a qué pasa? Menos El de 2 más 3. el de la derecha es fácil porque es más 3. ¿Bien? Esto es. Sí. Y el de los reactivos, digamos, el dicromato, acá ya tienen que calcular un poquito más. Ojo que tienen un subíndice 2 para el cromo. Puede ser 6. 6. ¿Bien? Perfecto. Esto es la reducción. Una vez que nosotros ya conocemos quién se oxida, quién se reduce, ahora tenemos que contestar lo que nos pregunta en realidad el ejercicio, que les dice calcular la FEM. Entonces acá, en el ejemplo, ahora me va a quedar abajo.
les da como una guía de cómo resolver el ejercicio, en realidad. Entonces, primero el análisis. Se da la ecuación química de la celda voltaica y las concentraciones de los reactivos y los productos con los que ésta funciona, ¿bien? Es la reacción la que genera la corriente de electrones, por eso habla de que hace funcionar a la celda, ¿no? Se pide calcular la FEM de la celda en estas condiciones no estándar, ¿bien? ¿Por qué no estándar? Porque no son todos 1 molar. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a utilizar? La ecuación de Nernst. Primero se calcula el potencial de celda a partir de potenciales estándar de reducción, ¿bien? Que es lo que les había escrito antes. Potencial de celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo y el potencial menos el potencial de celda, el potencial de reducción estándar del ánodo, ¿bien? Acá lo tienen calculado, pero nosotros podríamos fijarnos, a ver si lo tengo, lo tenemos acá. Fíjense, tenemos que buscar el del yodo, y acá lo Profe, una tenemos. pregunta. Sí, ¿Y en el parcial esos datos nos lo dan ustedes o tenemos que tener la se tabla la nosotros? damos nosotros, sí. Sí. Si no van a tener que memorizar los potenciales de reducción. No. Acá. Esto sería el potencial de reducción del yodo. ¿Bien? Acuérdense que, fíjense que obviamente, no, en este caso el yodo se está oxidando en nuestra reacción, ¿tá? Pero nosotros siempre comparamos potenciales de reducción. Por eso la reacción la ven a la inversa. Esto me da un valor estándar de más 0,54. Y por otro lado tenemos al cromo, que lo tenemos que encontrar por acá. Fíjense, el dicromato que pasa a cromo 3, este sería el otro dato, que es 1,33. ¿Bien? Entonces dijimos, tenemos que calcular el potencial de celda, que es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial de celda del ánodo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que saber ahora para poder ubicar estos dos valores en la ecuación? ¿Y cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? Bien, ¿cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? Bien, ¿y se acuerdan cuál es el cátodo y cuál era el ánodo? El cátodo era de reducción, puede ser. El cátodo era el de reducción y el ánodo era el de oxidación. ¿Bien? Entonces, ¿quién en mi ecuación, quién en la ecuación que tengo acá se está reduciendo y cuál se está oxidando? Ya lo habíamos dicho. El cromo se reduce y el yodo se oxida. Bien, entonces, como el cromo se reduce, ese va a estar primero, menos el del yodo. Entonces, simplemente acá vamos a hacer la resta. Nos quedaría, entonces, 1,33 menos 0,54. ¿Bien? ¿Cuánto les da eso? $0,79. 0,79. ¿Está bien?
Entonces, ya tenemos el potencial de celda, ¿bien? Que, bueno, en este caso, el ejercicio un poco, la resolución del ejercicio se los daba, porque, bueno, se ve que es una continuación de otro ejercicio que se hizo antes, ¿bien? 0,79 voltios, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se verá si se consulta ese ejercicio? La ecuación balanceada muestra que la transferencia de 6 electrones del agente reductor al agente oxidante, de modo que N es igual a 6, ¿bien? Este N igual a 6, ¿de dónde sale? Obviamente, de acá no lo puedo sacar porque es la ecuación neta, ¿está? Lo que yo tengo que hacer es ver las hemirreacciones, ¿bien? Entonces, las de oxidación y de reducción. Y vamos de nuevo, vamos acá. Si yo escribo, fíjense, tengo esta ecuación, la de la reducción del cromo tiene 6 electrones. Obviamente, la del yodo, que la vamos a escribir en el sentido que corresponde para nuestro ejemplo, si nosotros tenemos yodo menos, a ver si me sale una flechita, algo así. Bueno. Y nos queda yodo 2 más 2 electrones. Antes de hacer la suma con la otra de mi reacción, que es la que tienen acá arriba, ustedes necesitan multiplicarlo, ¿bien? Porque me tiene que, para llegar a la ecuación neta, tengo que poder simplificar los electrones, ¿bien? Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar esta de mi reacción? Por 6. ¿Por 6? ¿Se te van a simplificar los electrones si multiplicas por 6? Si yo acá tengo 6 electrones. Si acá multiplico por 6, 6 por 2 me da 12. ¿Está? Entonces acá tengo que multiplicarlo de tal manera que me dé la misma cantidad de electrones que la otra de mi reacción. Por 3. Por 3, ¿bien? En algunos casos multiplican directo, como en este caso que son múltiplos, los números de electrones son múltiplos entre sí, es fácil porque uno lo multiplica directo por el número que corresponda. A veces les va a pasar que van a tener que invertir el número de electrones de uno con el número de electrones del otro. Por ejemplo, si hubiesen tenido 3 electrones acá y 2 electrones acá, probablemente a este lo multiplican por 3 y a este otro lo multiplican por 2, ¿está? Pero bueno, después vemos si encontramos un ejemplo de ese estilo. Entonces, cuando uno hace esto, ya está en condiciones de sumar las dos hemirreacciones y hacer la simplificación, ¿bien? Entonces, estas dos hemirreacciones, que corresponden a la celda, son las que me sirven para conocer el número de electrones que pasan del cátodo, del ánodo al cátodo. ¿Está bien? Una pregunta, y en caso de que, no sé, las dos hemirreacciones tengan 2 electrones, ahí no se hace nada. Ahí no se hace nada. Bien. ¿Está bien? Les puede pasar tranquilamente. Si es así, lo usan como tal. Y el N, porque a todo esto, ¿para qué estamos haciendo esto? Para ver el N de la ecuación de Nernst. Entonces, acá el ejercicio me lo da porque viene enganchado con otro ejercicio de antes. Este N es el número de electrones que pasa por la celda, ¿bien? Los electrones que se transfieren. Una vez que ya definí el número de electrones de la celda, ya podemos empezar a
aplicar las ecuaciones, ¿bien? El ejercicio no me dice nada de equilibrio, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a utilizar en este caso no es una constante de equilibrio, sino que es un valor de Q, ¿bien? Que el valor de Q de reacción era similar a la constante de equilibrio, solo que, obviamente, los coeficientes estequiométricos, las concentraciones no son las concentraciones de equilibrio, ¿bien? Esa es la única diferencia. Estoy en un estado diferente al equilibrio. Entonces, pero para nuestro caso, va a ser lo mismo el planteo de la expresión. Es concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Bien, fíjense que el agua no la vamos a poner en esa ecuación, ni tampoco el yodo que está en estado sólido. ¿Está bien? Vamos a poner solamente lo que está en solución. ¿Qué está en solución? Todo lo que tienen ahí como coeficiente acuoso. ¿Está bien? Eso es importante. Entonces, tengo la concentración de cromo 3 al cuadrado, porque tiene su coeficiente estequiométrico 2, sobre la concentración de dicromato por la concentración de protones a la 14 y la concentración de ioduro a la sexta. ¿Bien? Los valores de concentración me los da el ejercicio en este ejemplo. Fíjense que me da todos los valores ahí arriba. Y es simplemente reemplazar para obtener el valor de Q. Profe, Sí. ¿todos los valores nos los van a dar nosotros? Ustedes digo. Sí. Sí, los valores de concentración. No una tabla ni eso. No. O sea, lo que son los potenciales de reducción en el ejercicio. Claro, ¿bien? y el K también, el pH, dependiendo del ejercicio, pero nos los dan ustedes, no es que tengo que tener una tabla para buscarlo. Claro, no. Ok. Bien. Entonces, obtengo el valor de Q, que es esta constante de la reacción de óxido-reducción, y vamos a lo que sería la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, a ver si la tengo, creo que tengo acá ahí. La tienen acá. Fíjense que relaciona el potencial, vamos a borrar un poco de cosa, el potencial estándar con el valor de Q. Bien, nosotros el potencial de celda ya lo calculamos, que era 0,79 creo. El N lo conocemos, que es 6 electrones, y el valor de Q lo acabamos de calcular. Bien, entonces simplemente es reemplazarlo. Tenemos acá entonces el potencial de la celda. Este valor va a aparecer siempre, el 0,0592 voltios, sobre 6, que es el N, por el logaritmo del valor de Q. ¿Está bien? Y esto simplemente es un cálculo numérico. ¿Está bien? Profe, Sí. Entonces N siempre va a ser los electrones que se cancelan. Los electrones, claro, los electrones que se transfieren en la celda, que están relacionados con esto que vimos antes. Cuando queremos, antes de sumar las dos hemireacciones, hacemos esa multiplicación para que me quede la misma cantidad de electrones en las dos ecuaciones, en las dos hemireacciones. Ese sería el número de electrones, N, que voy a usar en la ecuación. Bien. Bueno. Y acá tenemos, acá, más abajo. Calcule la FEM que genera la celda descrita en el ejercicio. Pero te mando otro ejercicio, si no lo hacíamos a este.
porque te da el resultado. Bueno, vamos a hacer lo de la guía. ¿Está? Porque nosotros habíamos llegado al ejercicio 5, que fíjense que era potencial de reducción, eso es todo estándar. En el 6 les dice... Profe, Sí. ¿el 5 inclusive lo habíamos hecho? El 5 lo habíamos hecho, sí. ¿Lo tenés, por casualidad? A ver, tiene que estar acá. Ah, no, el 4 lo habíamos hecho, perdón. No, el 5 y el 6 eran de tarea. Ah, listo, listo. Bueno, entonces vamos con el... acá. Vamos a ver, pero yo quiero... Vamos a hacer el 6 primero, que está más relacionado con lo que venimos, que vimos en el ejemplo, y después hacemos el 5, que incluso es un poquito más fácil. Bien, se construye una celda voltaica que emplea la reacción siguiente y opera a 298 Kelvin. Bien. La temperatura siempre es importante que sea estándar, ¿bien? O sea, cuando hablamos de condiciones no estándar, en general vamos a hablar de que cambiamos las concentraciones, pero mantenemos la temperatura para poder utilizar la ecuación de Nernst. Entonces, les pide que escriba las hemireacciones identificando la especie que se oxida y la que se reduce. ¿Bien? Fíjense, acá me está dando la ecuación neta, pero con la ecuación neta yo no conozco ni el número de electrones que se transfieren, digamos, como que pierdo información con la ecuación neta. Entonces, vamos a escribirlo acá. Por un lado, al zinc, ¿qué le está pasando? ¿Se está oxidando o reduciendo? Oxidando. Oxidando, ¿bien? Paso de 0 a 2, ¿bien? Si se oxida, los electrones se suman a la derecha, ¿bien? Ahí está. Ahora, si el zinc se oxida, el níquel se está reduciendo, ¿bien? O sea que en este caso los electrones se van a sumar a la izquierda, ¿bien? Y llegó a níquel sólido, ¿está bien? En este caso, ¿tengo que multiplicar alguna de las hemireacciones? No. No, porque directamente, fíjense que esto se cancelan. 2 electrones de un lado, 2 electrones del otro, ¿bien? Entonces, ya tengo escritas las dos en mis reacciones, identificamos quién se oxida y quién se reduce, perfecto. En el B les pide, ¿cuál es la FEM de esta celda en condiciones estándar? Bien, y fíjense que ya el ejercicio les da los datos de potenciales de reducción. Entonces, ¿cuánto nos da el potencial de celda? Dijimos, lo escribimos de nuevo, potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Bien, que en definitiva dijimos, el que está en el cátodo se reduce y el que está en el ánodo se oxida. ¿Qué potencial vamos a utilizar primero? Menos 0,28. Menos 0,28, que corresponde al del níquel. Bien, que es quien se está reduciendo. Menos 0,28, vamos a poner entre paréntesis para no olvidarnos del menos,
menos $0,76, todo esto en voltios, ¿no? ¿No es menos 0,76? Menos 0,76, muy bien. Acá. Ahora sí. ¿Está? ¿Cuánto les da esto? 0,48. 0,48. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Fíjense que para el potencial estándar no hay mayor dificultad, ¿bien? Si tengo el dato y puedo identificar quién se oxida y quién se reduce, no tengo mayores problemas. ¿Está? Ahora me dice, ¿cuál es la FEM de esta celda cuando el níquel tiene una concentración de 3 molar y el zinc de 1 molar? Bien, fíjense que ya no estamos en condiciones estándar. ¿Está bien? No puedo utilizar el potencial de celda que tengo acá arriba. Mejor dicho, lo voy a utilizar, pero para calcular la FEM. ¿Por qué? Acá ya voy a tener que utilizar la ecuación de Nernst, que dijimos, la tenemos por acá, que es esta. ¿Bien? Entonces, tenemos el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 sobre n por el logaritmo de la Q de la reacción. ¿Bien? No puedo ver la... Para tener la guía acá. Entonces, tengo esta ecuación, me pide que calcule, entonces, en condiciones no estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo el potencial de celda en condiciones estándar? Sí, lo sacamos recién. Bien, lo calculamos recién. ¿El N lo tengo? Sí, 2. Bien, 2. Entonces, solo me queda la definición o el cálculo de Q, ¿bien? Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Cómo me va a quedar Q? Recuerden, concentración de productos con sus coeficientes estequiométricos elevados sobre los de los reactivos, ¿bien? Y dejábamos afuera los que estaban en estado sólido o líquido, ¿bien? Solamente utilizábamos las concentraciones de las especies acuosas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Concentración de quién arriba? Del zinc, 0,1. Bien, concentración de zinc, lo vamos a expresar primero y después de zinc, 2 más, sobre concentración de níquel. Bien. Así. ¿Esto cuánto les da numéricamente? O lo podemos escribir. Espera. Vamos a escribir, sería 0,1 molar sobre 3.
0,033. 0,033. Bien. Ese es mi valor de Q. Y ahora ya tengo todos los números correspondientes, puedo ir a la ecuación de Nernst y calcular. Mientras yo paso esto, ustedes vayan calculando, ¿no? A mí me dio 0,52. No sé si a otro le da distinto. 0,52. ¿Alguien lo calcula por las dudas para corroborar? A mí también me dio lo mismo. Perfecto. Bien. 0,52 voltios. ¿Está? Fíjense que es levemente diferente al potencial estándar, pero bueno, es distinto. ¿Bien? Entonces, más que nada van a tener esta secuencia de pasos, la van a repetir en este tipo de ejercicios. O sea, van a primero hacer los cálculos para determinar cada uno de estos términos, el potencial de celda estándar, el número de electrones y la constante de la reacción. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Más o menos. Bien. Nos había quedado el 5. En el ejercicio 5 les dice, es frecuente el uso de baterías de celda seca, de óxido de mercurio, donde se requiere una alta densidad de energía, como en relojes y cámaras. Las dos reacciones de media celda que se llevan a cabo en la batería son las siguientes, les da las dos hemireacciones, fíjense, como tienen los electrones, eso todavía son las hemireacciones. Entonces, van a tener que escribir la ecuación global de la celda, que ¿cuál va a ser la ecuación global de la celda? ¿O qué van a tener que hacer para obtenerla? Yo uní esas dos en mis reacciones y después cancelé lo que se repite. Perfecto. Lo sumamos y simplificamos términos. Perfecto. En el B les dice, el valor del potencial de reducción de la reacción catódica es de 0,098 voltios y el potencial de celda global es de 1,35 voltios. Suponiendo que las dos medias celdas funcionan en condiciones estándar, ¿cuál es el potencial estándar de reducción de la reacción anódica? Bien, entonces vamos por parte. La ecuación global. Vamos a hacer la suma de estas dos reacciones. ¿Es necesario multiplicar por algo? No. No, porque tengo dos electrones de cada lado. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí saber para poder saber si se simplifica o no? Entonces, vamos a ver si lo puedo escribir acá abajo. Me va a quedar el óxido de mercurio
Simplemente estoy escribiendo la suma, ahora simplificamos, ¿no? Más el zinc, más 2 oxidrilos. Bien. Ahí. Y luego tengo mercurio líquido, ¿en qué condiciones está la reacción de óxido-reducción? ¿En condición ácida o básica? Básica. Básica. Bien, tengo oxidrilos dando vuelta por ahí. Bien. Ahí estamos, más agua, más 2 electrones. ¿Está? Entonces, ahí me quedó la suma de las dos en mi reacción. ¿Está? Y ahora sí ya puedo empezar a simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Bueno, los electrones. ¿Está? 2 electrones de este lado, 2 electrones de este lado. ¿Qué más simplificamos? ¿El agua también, profe? Bien. Tengo un mol de agua, un mol de agua, lo simplificamos. ¿Y los hidróxidos? ¿O no? Y los hidróxidos. Bien, tengo 2 de cada lado, así que simplifico los 2. Bien. Cuando ustedes tienen lo mismo de los dos lados no hay problema. Si tienen más de un lado que del otro, sí hacen la diferencia. Bien. Y se fijan y ya algo les queda de un lado o del otro. Bien. Entonces, la ecuación global de la celda les va a quedar, pasando en limpio, el óxido de mercurio más el zinc y directamente ya vamos al otro término. Mientras me pueden ir diciendo quién se oxida y quién se reduce en este caso. ¿Quién gana electrones? ¿Quién pierde electrones? El zinc es el que se oxida. El zinc es el que se oxida, bien, o sea que podemos decir que en este caso esta hemireacción es la hemireacción de oxidación y si el zinc se oxida, obviamente la otra parte se tiene que reducir, bien, y de hecho lo hace. ¿Está? Profe, perdón, ¿eso te das cuenta por los números de oxidación? Te podés dar cuenta por 2 cuestiones. Uno, por los números de oxidación antes y después. En este caso también tenés, digamos, ya planteadas las hemireacciones, entonces como tenés planteadas las hemireacciones, sabés que la especie que se reduce gana electrones y la especie que se oxida pierde electrones. ¿Está? Entonces, en el caso de la hemireacción de oxidación, los electrones siempre te van a aparecer a la derecha y en la de reducción a la izquierda. ¿Está? Entonces, depende qué datos tengas vos. Si te da las especies, bueno, podés hacer el cálculo de los estados de oxidación, pero siempre te tiene que coincidir esto. ¿Está? Claro, está bien. Es como que te sirve de verificación de última. Bien. Entonces, tengo la ecuación global, que era el ítem A. En B me pide el valor del potencial, no, me dice
que el valor de potencial de reducción de la reacción catódica es de 0,098. Bien, entonces el potencial del cátodo, perdón, potencial estándar del cátodo es 0,098. Bien. ¿Quién va a ser el cátodo de las dos reacciones? O mejor dicho, ¿cuál de las dos reacciones va a ocurrir en el cátodo? La de reducción. Bien, la de reducción. Exacto. Entonces lo ponemos acá. Bien. Después me da el potencial global de la celda, o sea que sería el de acá. De la celda me da 1,35 voltios. Y lo que me pregunta es el del ánodo, es decir, que estamos acá. Este sería mi potencial de reducción incógnita. ¿Está? ¿Cómo voy a calcular ese potencial que me falta? Y haces 1,35 es igual a 0,098 menos X. Bien. Utilizamos la ecuación de potencial de celda en condiciones estándar, porque acá estamos todo condiciones estándar, entonces vamos a hacer vamos a hacer como me dictaste vos. 1,35 voltios es igual a 0,098 voltios menos X. Bien, y de acá obviamente despejan X. Directamente ponemos potencial. ¿Cuánto les da? ¿1,25 puede ser? Sí, a mí también. O sea, quería menos 1. Sí, a mí también me... Sí, a mí me dio 1,25. 1,25 voltios. ¿Bien? Entonces, esa sería mi potencial del ánodo y que era mi incógnita. ¿Bien? Entonces, ojo con esto, siempre chequen que me están en qué condiciones estamos. ¿Bien? Entonces, primero ver si estamos en condiciones estándar, puedo utilizar esta ecuación directamente, y si no estamos en condiciones estándar, voy a tener que ir o recurrir a la ecuación de Nernst, ¿bien? Pero probablemente utilice la ecuación estándar para el primer cálculo y luego la ecuación de Nernst, ¿bien? A menos que me lo dé el ejercicio. Bien. Profe, ¿no es menos 1,25? Por el menos de adelante de la X sería. A ver, Sí, es menos. Es menos, sí. Sí, ahí está. Perfecto. ¿Está? Entonces, el 5 ya estamos. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? Vamos a ver si hacemos alguno más. El 6 ya lo hicimos.
Nos queda el 7. El ejercicio 7 les dice, las medias reacciones de una celda voltaica son las siguientes, o su inversa, ¿bien? Es decir, no les aclara cuál es el que se oxida y el que se reduce. Fíjense que les muestra las dos reacciones de reducción, ¿está? Entonces, acá no nos da la pista de quién se oxida y quién se reduce. Y les dice, de acuerdo a los potenciales estándar de reducción, elige el proceso de reducción más favorable y les da los dos valores. ¿Cuál es cómo me doy cuenta yo cuál es el proceso más favorable? ¿Cómo tiene que ser el potencial de reducción para que realmente esa hemireacción sea la de reducción? ¿Bien? ¿Qué tenía que cumplir? Tenía que ser positivo. Positivo. ¿Todos de acuerdo? En realidad no. Bien. ¿Cuándo tenía que ser positivo? Cuando yo hacía el de la celda. Pero ahora yo lo que necesito es comparar las dos semireacciones, ¿bien? Entonces vamos de nuevo a ver si tengo... Ah, no, estaba en este mismo, creo, a ver. Acá. Tenemos esto. ¿Bien? Porque puedo tener un potencial negativo, ¿bien? Entre esos dos. O incluso podría tener los dos negativos. O sea, lo que yo tengo que ver es la posición relativa, o sea, el valor relativo entre esas dos hemireacciones. ¿Está? Entonces, lo que contestó su compañera es como que está medio a medias. ¿Está? Cuanto mayor el potencial de reducción, más probabilidad de que se dé esa reducción. ¿Está? Entonces, no importa, obviamente, si son altamente positivos, tenés más probabilidad que se reduzca. Pero si a lo mejor tenés dos que tienen valores bajos, que no son tan positivos a lo mejor, pero comparás por ejemplo, comparamos el del cobre con el del zinc, bueno, por más que sea bajo, igual le gana a la otra. ¿Me explico? A lo que voy, la diferencia sería esa. O sea, yo tengo que comparar los dos valores de cada una de las hemireacciones y decir, bueno, ¿cuál es el más grande? ¿Está? Más allá del signo. En muchas expresiones lo escuchan como más positivo. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es el más grande de los dos? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Genial. Entonces, sabiendo eso, me fijo, de estos dos, ¿cuál es el que tiene mayor potencial de reducción? Fíjense que los dos son positivos. El segundo. El segundo, ¿bien? Entonces, el potencial de reducción del permanganato es de 1,51 voltios, ¿bien? Que es mayor a el potencial de reducción del estaño. ¿Bien? Entonces va a ser el permanganato el que se reduzca. Entonces yo ya sé que esta va a ser la reducción. Bien, si esta es la reducción
la ecuación como está escrita, esta es mi reacción, ¿está correcta? Es decir, así como está expresada la hemireacción del permanganato, ¿está mostrando una reducción? Sí. Sí, bien, entonces esta como tal. De hecho, justamente el ejercicio me los muestra a los dos como reducción para que yo tenga que elegir. Bueno, esta es la reducción. La reacción del estaño también está como reducción, pero yo sé que va a ser la hemireacción de oxidación. Entonces, lo que tengo que hacer es invertirla. Bien, como primera instancia tengo que dar la vuelta para que me quede expresada como una oxidación, que los electrones me queden a la derecha. ¿Está? ¿Qué otra operación le voy a tener que hacer? Porque supongo que en algún momento me pedirá la ecuación neta. Sí, la ecuación balanceada. Entonces, vamos adelantando. ¿Qué otra operación matemática le tengo que hacer a estas ecuaciones? La de los electrones. La de los electrones, ¿bien? Entonces, teniendo en mente que acá tengo 2 electrones que van a estar ahora a la derecha, y acá tengo 5 a la izquierda, ¿cómo voy a hacer la multiplicación? Cruzada. Cruzada, ¿bien? Acá no son múltiplos entre sí, entonces es como que no me queda mucha opción. Esto lo voy a multiplicar entonces por 5, bueno, por menos 5, como está escrito ahí, y esto lo voy a multiplicar por 2. ¿Bien? Por menos Entonces, 5 para que te queden signos contrarios. para que en realidad invertir la ecuación. ¿Está? Ahora la escribimos acá arriba. Escribo esto acá arriba, sin el 5, ¿no? ¿Cómo me debería quedar? Me debería quedar así, para que sea una oxidación. El catión estaño de este lado, más 2, y de este lado, más 4. Bien. Y esto por 5. ¿Está? Este menos, acá ya lo representé en la ecuación. ¿Está? No es que cambia de signo, sino que invierte la ecuación. ¿Está? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es sumar esta ecuación, bien, con la de reducción. Ya multiplicado lo vamos a hacer. Entonces, bien, ya sumé lo de arriba, ahora vamos con lo de abajo. Tienen que acordarse bueno, acá me va a quedar mal los coeficientes. Tienen que acordarse de hacer la multiplicación en cada uno de los términos, ¿bien? Porque si no, lo que les va a pasar es que después no van a llegar a la ecuación balanceada correcta, ¿está? Entonces ahí siempre lo escriben y lo vuelven a verificar, ¿está? Porque en general uno a veces se le suele pasar algún término, ¿bien? Lo mismo ustedes ahora vayan chequeando que yo no me olvide nada.
1,36. 1,36 voltios. Bien. Entonces, fíjense que en estos 3 ejercicios que hicimos hoy, un poco van a ver las distintas cosas que se les puede preguntar en realidad. Porque fíjense, en una no teníamos uno de los potenciales. En el otro no nos decía cuál era la reacción que se oxidaba, que se reducía. ¿Bien? Y teníamos que calcular el potencial total y la reacción total. En otro tenía condiciones no estándar. ¿Bien? Entonces, son como esas 3 cosas generales, bueno, y conocer qué reacción se da en el ánodo, qué reacción se da en el cátodo. ¿Bien? Son esas cuestiones las que ustedes van a tener que tener presente. ¿Está? Entonces, más o menos, esos últimos ejercicios son como lo clásico, ¿bien? De celda. Después de la primera parte de electroquímica, todo lo que es balanceo en condiciones ácidas y condiciones básicas. Acuérdense la estrategia que aprendimos. Si estamos en condiciones ácidas, es fácil, balanceo masa con protones y con agua. Si estoy en condiciones básicas, hago primero el balanceo en condiciones ácidas y luego sumo la misma cantidad de oxidrilos de un lado y del otro, ¿bien? Para pasarlo a básico. ¿Está? Eso de la primera parte. Después de ácido-base, ya ácido-base tiene más cuestiones generales. Lo más importante por ahí es que ustedes, o sea, cuestiones que van a tener que saber como de taquito, digamos, es expresar las ecuaciones de equilibrio ácido-base, más allá de después lo de teoría, ¿no? Expresar las ecuaciones de equilibrio, poder, bueno, obviamente calcularlos, ¿no? Saber qué especies son ácidos fuertes o electrolitos fuertes, ¿bien? Es decir, esas especies que nosotros lo metíamos en agua y se disociaban totalmente, ¿está? El ácido conjugado y la base conjugada de ácidos fuertes que eran espectadores, que no iban a intervenir en las reacciones, ¿está? Todas esas cuestiones son como fundamentales. ¿Y qué más? Creo que en líneas generales con eso, digamos, es como lo más destacable que tienen que recordar. Y siempre este tipo de ejercicios, a ver si tengo alguno a mano. Uno de los últimos de ácido-base, el efecto del ion común, y siempre tratar de hacer estas tablitas que hacíamos, ¿bien? Las tablitas de los cambios, tener bien claro ese tipo de... Faltaría, capaz que la cuarta. Tener bien presente ese tipo de ejercicios, ya sea para ion común o para una reacción que no necesariamente sea ion común, pero tener en mente esto, digamos, que yo creo que puedo, que probablemente parte no equilibrio, que haya un cambio hacia el equilibrio. Esas cuestiones son importantes y les va a servir hacerse este tipo de cuadros para poder llegar a obtener los valores. O sea,
voy a ver si tengo los valores numéricos, por lo menos como para que ustedes comparen, de las que no hicimos en clase. A ver. Dale, gracias. Nombro a los que tengo como ausente y me dicen. Casielo, Del Paso, perdón. Casielo me puso en el chat. Bien. Jaef, López, Lunardi. Ah, perdón, ¿quién me dijo presente? López. López, bien, ahí te pongo el presente. Lunardi, Pacífico, 40 me escribió por el chat, ahí estamos. Y Zunino. Listo, ahí ya les pasé los presentes. Chequeo lo del EVA y veo si tengo que subir algo más, le subo, y si tengo algunas respuestas más para que ustedes hagan su verificación, también les subo. ¿Está? Pero bueno, traten de dedicarle un poquito de tiempo a estudiar, son 2 unidades, y después nos quedan, digamos, todavía la otra parte de la materia que es bastante distinta, entonces, bueno, traten digamos, de estudiar un poco esto, así les va bien en el parcial. Bueno, entonces van a rendir conmigo, así que nos vemos el viernes que viene en el parcial. Chao, Dale, profe, nos gracias. vemos. Gracias, profe. Nos Hola, vemos. profe. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola. El día. Hola, Buen buen día, día. profe. Les voy a dar, recién vi que terminaron la otra clase, así que si quieren les doy 10, 15, no sé cuánto necesitan. Si querés, 15, profe. Bueno, ahora les escribo por chat para el que se haya ido. Bueno, entonces hagamos 9:15, ¿les parece? Para no perder tanto. 9:15. Dale, gracias. Bueno.
Les doy 2 minutos más que tengo que acomodar unas cositas acá. Así. Hola, ¿qué tal? Ahora les tomo asistencia. ¿Cómo están de ayer? ¿Siguen cansados? Hola, profe. Un poco, profe. Yo estoy chusmeando, hago un par nomás así al azar, y si bien no me mandaron todavía el parcial del enunciado, si sacaron bien los datos, o sea, los dos así que chusmeé están bastante bien. Ah, 24 viernes.
Jaime Valentino. Alegro Mateo. Jaime presente, profe. Jaime presente. Alegro. La cámara sí me ven. La Buceín Gino. Buceín está presente. ¿A cuántos somos? 31. ¿Alegro estaba o no? Bueno. Campana Lucía. Presente. Casas Martina. Presente. Casielo Manuel. Dagata Lautaro. Del Paso Martín. Diprincia María Paula. Presente. Echever Ricker. Presente. Fischer Diana. Presente. Franciscoic Máximo. Presente. Garbeloto Nazarena. Garbeloto no está. Gentili Máximo. Presente. Isaac Clara. Presente. Ivancic José Ignacio. Presente. Jaef Agustín. Ahí tenía problema de Wi-Fi, ahí me avisaba, va, sí, totalmente. Bueno. López Felipe. Presente. Leonardo Ezequiel. Mauleón Valentín. Mauleón no está. Mazzolini Marco. Presente. Minino Genaro. Presente. Uno de los parciales que miré. Hacía grandes rasgos, me pareció que estaba bastante bien. Minoura Micaela. Presente. Monqueri West. Monqueri. Mular Virginia. Pacífico Mateo. Pacífico no está. Pacini Corina. Presente. Peña Santiago. Presente. Corache Tomás. Presente. 40 Alfonso. 40. Lo puso por el chat, profe. Bueno. Cuatrocolo Bautista. Presente. Rosado Santiago. Presente. Sánchez Hermelo. Tabán Sara. Presente. Sermoneta Juan Cruz. Presente. Gigi Juan Francisco. Presente. Simoniel Agustín. Presente. Sosa Máximo. Presente.
Espadaro Ángela, Presente. Tornatore Martina, Presente. Trognot Juan Bautista Presente. y Vázquez Jerónimo. Presente. Está bien, bárbaro. Me coincide el Zoom con la asistencia. Así que bueno, vamos a la guía a través de... Sí. ¿Y qué me conecto, ayer? ¿Cómo? ¿Qué me conecto? Ah, bueno, ahora me fijo. Eso es. Profe, Sí. ¿el jueves que viene vamos presencial al final o no? Eso no sé, lo tienen que definir con Cristian o con alumnado, porque a mí Cristian me avisa si voy o no. O sea, la idea era hacer una prueba no, con nosotros allá y no presencial, y después que arrancara la presencialidad. Pero yo no sé si ya está todo, digamos, puesto a punto para que vayan. Eso se lo tienen que avisar a Zula, a Cristian, Cristian a mí. Así que yo soy la última que me entero. ¿Y no se sabe nada de las clases presenciales? Si hay alguna fecha o algo. ¿Cómo? Si se sabe algo de alguna fecha o cuándo pueden empezar las clases presenciales. No, yo creo que es muy posible que el jueves que viene tengan que ir, pero por burbuja. Creo que es la mitad y después la otra mitad la semana siguiente. Yo estoy casi segura porque íbamos a empezar la semana pasada y fue que hicimos la prueba y esta semana estuvo el parcial y ya la semana que viene tendría que arrancar una primera mitad. Pero yo no sé cómo está el tema de alumnado, si se pudieron organizar con toda esta cuestión nueva o si les va a llevar 1 o 2 semanas más, pero yo creo que ya está a punto de empezar. Buenísimo. O sea, la vez pasada lo único que faltaban eran los alumnos, pero bueno, no sé, eso deben tener un montón de papeleríos de ministerio y demás con el tema este de los protocolos. Yo no sé, eso no lo sé. Sí, igual ya no hay mucho protocolo que digamos. ¿Ya no? Fuera de la facultad, digo yo. Ah, sí, sí. O sea, sí, ya abrió, sí. ya abrió la facu, seguro. Sí, bueno. Pero yo como que no estoy muy al tanto de los papeles, uno ve lo que pasa en la calle, pero de las cuestiones así de educación no tengo mucho. Deben saber más lo administrativo que el resto. Después, pregúntenle a Cristian. No sé cuándo lo ven. ¿El jueves recién? Claro, lo Sí. verían el jueves recién. Y bueno, yo le pregunto y le digo que les avisen. Le digo que les avisen. Dale. Que sea más o menos con anticipación. Sí, porque el mismo jueves, si no, se tienen que estar trasladando sin saber. Van a llegar en pantuflas. Bueno. Vamos a la guía. Me río sola de mis chistes. Bueno. Llegamos hasta el ejercicio 4, ¿no es cierto?